Buenos días. Llegamos al tratamiento del dolor y este tratamiento debe estar dirigido en primer lugar a tratar la causa. El dolor es solo una consecuencia, un síntoma que nos avisa que está pasando algo que no debería estar pasando. Más si no eliminamos la causa, nunca podremos erradicar el dolor, se va a mantener el dolor ahí, por eso es importante tratar la causa y tratar el dolor, porque las personas vienen buscando alivio y no vamos a decirle, vamos a diagnosticar la causa, a ver lo que tiene, después vamos a... No, vamos tratando el dolor y al mismo tiempo buscando cuál es la causa de ese dolor. Muchas veces, sobre todo en caso de dolor crónico, pues no es posible eliminar la causa y entonces no tenemos alternativa que no sea tratar la consecuencia, el dolor. Los objetivos de tratamiento son A, eliminar o mejorar la causa del dolor, o sea, curar o aliviar lo que está produciendo el dolor. B, atender los aspectos psicológicos, sociales, familiares y personales que puedan influir en el dolor. Ya hablábamos de los factores psicológicos, sociales, familiares que pueden hacer que la persona sienta más dolor, pero también si mejoramos algunas dificultades que existan de este tipo, la persona va a sobrellevar mejor su dolor. C, recuperar la funcionabilidad, porque habitualmente el dolor causa trastornos en el funcionamiento de la persona, el desenvolvimiento de la persona, en la sociedad, en la familia, etc. Por tanto, tenemos que mejorar la funcionabilidad de esa persona que sufre el dolor y de aliviar el dolor. Lo que vamos a hablar aquí en estos dos programas próximos es cómo aliviar el dolor. De los demás aspectos, bueno, pues se irán hablando a medida que se hablen de causas. Pero fundamentalmente ahora estamos hablando del tratamiento general del dolor. El objetivo B es muy importante, sobre todo en caso de dolor crónico persistente como artritis, cáncer, etc. Y debe tenerse en cuenta algo muy, pero muy importante, y es que no todos los pacientes son iguales psicológicamente, ni todas las familias son iguales. Por eso este objetivo tiene que analizarse en cada paciente de forma individualizada. Un aspecto que puede empeorar el dolor es que el paciente no consiga conciliar el sueño. Y eso entonces pues puede empeorar todo su entorno familiar, psicológico y social. Y entonces debe insistir en resolver los factores que le impidan dormir, cualquiera que sean estos factores. Pues puede ser las personas preguntando por la noche, ¿cómo te sientes? Ay, terrible. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás del dolor? ¿Te has aliviado? No lo dejan dormir. Eso pasa también a veces, ¿no? Pues bueno, hay que dejarlo dormir. También es posible que se necesite una sedación a veces. Y desde luego el alivio del dolor también facilita que el paciente pueda dormir. La atención por parte de la familia es muy importante y debe trabajarse con ellos para buscar un apoyo para la terapéutica del dolor. El objetivo C, la funcionabilidad, se puede recuperar con la solución de la causa o con el alivio y desaparición del dolor, pero siempre debe insistirse en la rehabilitación física y psicológica del individuo, a veces precisa rehabilitación física, a veces rehabilitación psicológica, a veces las dos. Objetivo D, el dolor debe tratarse de acuerdo con su mecanismo de producción. Y ya hablábamos de eso. Es necesario identificar el dolor neuropático. Y si el neuropático es central o es periférico, hay que identificar el dolor no receptivo y hay que identificar si el dolor es mixto. Ya hablamos de eso, ¿eh? Solo lo recuerdo. El tratamiento medicamentoso debe aplicarse de acuerdo con el mecanismo que está causando el dolor. El tratamiento específico debe instituirse por el médico de asistencia que conoce al paciente, sabe de qué sufre y puede orientar el tratamiento correcto, no por un médico que llegó de pronto y dice, no, toma esto que es mejor, o por un personal no médico, que los tenemos también, que dice, ¿qué te mandaron? Ah, eso no alivia, toma esto que es mucho mejor. Eso pasa, aunque no lo crean, ¿eh? Bueno, nunca se automedique, no se recete por estos videos que tienen como objetivo aumentar su conocimiento. Nunca sustituir los médicos de asistencia por información más o menos cierta que pueda circular por las redes, incluyendo este programa que estamos haciendo. Lo que se dice por las redes son cosas generales, aspectos que no son para usted, son para todos. Entonces, el aspecto de usted, lo que usted tiene que tomar, lo decide su médico de asistencia. Esto es muy importante. Cuidado con las informaciones falsas o mal interpretadas. Desde que yo estoy en las redes he visto curar el cáncer más de 50 veces, pero sigue habiendo personas con cáncer, sigue habiendo personas que se enferman y que mueren de cáncer. Entonces, ¿cómo se cura? Información falsa que lo que busca es ganar audiencia, ganar personas que vayan a ver este programa, porque este programa tiene la cura del cáncer. Bueno, pues no es así. Confíe en su médico para las prescripciones, no en los videos de la red. Repito, ni siquiera en este que yo estoy hablando aquí. Yo le digo a ustedes, no confíe para su tratamiento personal en lo que le diga nadie, solo su médico de asistencia. Antes de continuar, vamos a hablar de unas sustancias que actúan en la modulación del dolor en el sistema nervioso.
Estas sustancias producidas en el sistema nervioso central actúan en unos receptores que, al ser activados, disminuyen la transmisión del dolor, del hambre y de otras actividades. Estos receptores son los mismos receptores sobre los que actúa el opio y sus derivados. El opio ese mismo que se cultiva en determinados países del mundo, la amapola de opio, que se extrae una serie de productos de ellos, incluyendo la morfina, etc. Esa amapola de opio, donde mismo actúan los medicamentos estos, o sea, donde mismo actúan las drogas estas, el opio, ahí también actúan unas sustancias que produce el organismo. Y estos receptores, por tanto, como ahí actúa el opio también, pues se llaman receptores opioides y que disminuyen la transmisión del dolor, repito, disminuyen el hambre y calman a la persona. Por eso hay tantos adictos al opio, se van de la realidad, yo no tengo nada, no me siento nada, estoy de lo más bien, voy a seguir fumando opio o voy a seguir inyectando morfina, y eso lo que va creando es una limitación de la vida y una serie de complicaciones que son mucho más graves entonces. Ahora, estas sustancias se les llamó, cuando se descubrieron, péptidos opioides, porque actúan en el receptor para opio. Son las endorfinas, las ensafalinas y las dinorfinas. Son sustancias producidas por el mismo cuerpo nuestro para regular la transmisión del dolor, para regular la sensación de hambre y para mejorar algunos otros síntomas. Son sustancias que el cuerpo produce cuando sabe que hace falta producirlas y por tanto podemos decir que son drogas internas, pero drogas producidas por el organismo y, pudiéramos llamarlas así, son analgésicos de producción propia. Confía en su fábrica más que en cualquier otro fabricante que exista, ¿no? Estos analgésicos de producción propia nos ayudan mucho, pero no siempre resuelven el dolor. Veamos los principales medicamentos utilizados para el tratamiento del dolor. En primer lugar, un grupo que es el más utilizado para el tratamiento del dolor, de la fiebre y la inflamación. Ya lo conocíamos, o ya hablábamos de ello, cuando estábamos hablando de inflamación. Son los analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios no esteroideos. Su representante principal y utilizado de forma empírica como medicamento natural desde hace más de 3000 años, los salicilatos de la corteza, hojas y raíces del sauce blanco, un árbol. Los salicilatos, cuando aquello se utilizaba cocimiento de corteza de sauce blanco, se utilizaba también raíces y hojas del sauce blanco, se utilizaban todas estas sustancias naturales para producir un medicamento que era simplemente hervirlo y tomar el agua, y estos medicamentos, estas sustancias naturales, que son muy buenas, yo no estoy en contra de la medicina natural, todo lo contrario, estoy a favor de ella, pero creo que cuando usted tiene el principio activo y lo purifica va a tener un resultado mejor. O sea, cuando no existe un producto activo identificado y localizado de una medicina natural, la medicina natural es mejor, no existe otra cosa. Pero cuando usted tiene un producto ya definido, depurado, industrializado, dosificado, ¿por qué va a sustituirlo por un medicamento natural que no tiene una dosificación precisa, que puede ser que tenga una mayor cantidad ahora o una menor cantidad? Lo que sí, el medicamento natural tiene una ventaja, y es que por lo general no causa daño, y los demás medicamentos estos industriales pues siempre tienen efectos nocivos adversos. O sea, tienen efectos que no queremos que se produzcan, pero se producen. Bueno, pues lo más utilizado, como decía, que es el producto del sauce blanco, se fue después derivando, hasta que se descubrió el producto activo. Después el producto activo hacía mucho daño, era muy tóxico, bueno, pues se fue modificando químicamente hasta que apareció el producto estrella derivado del sauce blanco, la aspirina, el ácido acetil salicílico, salicilato. Bien, de ahí también derivan muchos otros más, que son medicamentos de este grupo que no son derivados de la aspirina, todos ellos, ¿no? Vamos a aclarar, pero medicamentos de este grupo, analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios no esteroideos, son el ácido salicílico, si es la aspirina, o sea, el ácido acetil salicílico, es la aspirina, porque el ácido salicílico es un producto precursor de la aspirina, el paracetamol, la fenacetina y los antiinflamatorios no esteroideos, que son otro grupo. Tienen todos ellos un mecanismo de acción común. Inhiben una enzima, ya hablamos de esto en inflamación, pero voy a repetirlo. La ciclooxigenasa 1, que es la ciclooxigenasa común para todos. Y esta ciclooxigenasa lo que hace es que a partir del ácido araquidónico actúa sobre el ácido araquidónico y produce prostaglandinas y leucotrienos, que son mediadores del dolor, mediadores de la inflamación, mediadores de la fiebre. Y cuando nosotros inhibimos esta enzima, la ciclooxigenasa 1, ¿qué va a pasar? Se alivia la fiebre, se alivia el dolor y se alivia la inflamación. Hablamos de inflamación, pero lo repito. Hay algunas diferencias entre ellos. Por ejemplo, los AINE, antiinflamatorios no esteroideos, y los salicilatos actúan a nivel periférico y central, a los dos niveles, mientras que el paracetamol y la fenacetina lo hacen a nivel del sistema nervioso central. El paracetamol realmente tiene poco efecto antiinflamatorio. Es un analgésico más ligero,
que los AINES o la aspirina, pero es un medicamento que tiene sus ventajas y sus defectos. El paracetamol, aprovecho para decirlo, para repetirlo, y hablé de esto de inflamación, es tóxico hepático. Personas con enfermedades hepáticas no deben tomar paracetamol. El defecto principal de estos medicamentos para alivio del dolor es que tienen lo que se conoce como efecto techo. ¿Qué es esto? Usted alcanza una dosis fija, llegó a esta dosis, de aquí para allá no va a mejorar más. No aumente la dosis porque no va a mejorar más. Llegó al techo de acción del medicamento. Y entonces usted dice, voy a tomar tantos paracetamol, o voy a tomar, no, pues no me alivio, voy a tomar más cuántos paracetamol. Usted está haciéndose daño. Está aumentando los efectos tóxicos porque esos no tienen techo y no está aumentando el efecto analgésico. El efecto analgésico tiene un techo, tiene una dosis máxima. Cuando te lleva la dosis máxima, se acabó. De ahí para allá no alivia más. Por mucho más que tomen, no se va a aliviar más. Recuerden eso. Y aquí hago un homenaje, podemos decir así, y un pequeño reconocimiento a mi querido amigo y colega de tantos años, Julián Pérez Peña, cuando decía la dosis exacta. ¿Se acuerdan de eso? Los cubanos se acuerdan de eso, ¿eh? Bien, pues entonces mi saludo y todo mi cariño hacia Julián, que es amigo mío hace muchos años, ¿eh? En caso de dolores crónicos intensos, como en el cáncer, se recomienda asociarlo con otros medicamentos. Estos medicamentos no son suficientes. Son estos medicamentos más efectivos para el dolor nociceptivo somático que para el neuropático. O sea, los analgésicos, antiinflamatorios, no esteroideos y antipiréticos son más efectivos para el dolor nociceptivo. Por eso es importante, usted tiene un dolor nociceptivo, estos medicamentos van a resolver el problema. Tiene un dolor que es neuropático, no los tome, no va a resolver porque no tienen un efecto grande para esto, ¿no? Es decir, ese es el dolor producido por el nociceptivo, recordamos, por lesiones de articulaciones, de piel, de músculo, de tejido celular subcutáneo, huesos, etc. Bueno, ya hablamos de ellos, ¿eh? Pero es bueno señalar sus efectos indeseables, que incluyen gastritis, úlcera péptica, sangramiento digestivo alto, el más grave posiblemente de todo, pero pueden también aumentar la presión arterial. Los hipertensos tienen que tomarlo con mucha precaución porque la mayoría de ellos aumenta la presión arterial. Retienen agua y sodio, todos ellos, y esta retención de agua y sodio, pues además de aumentar la presión arterial, puede producir daño renal, y el daño renal que producen estos medicamentos, el daño por salicilatos, por ejemplo, puede ser relativamente grave. También puede aumentar los eventos cardiovasculares agudos, como la angina, infarto cardíaco y la insuficiencia cardíaca. Y entonces ya alguien me está diciendo por ahí, pero ¿cómo si la aspirina la mandan para prevenir el infarto cardíaco? Vuelvo a recordar a Julián, la dosis exacta de la aspirina para prevención del daño cardíaco es de 80, más de 80 y menos de 120 miligramos. La aspirina como analgésico por lo general comenzamos con 500 miligramos. La dosis no es la misma, ¿eh? Los corticosteroides bloquean la utilización de los fosfolípidos de membrana y por tanto bloquean la aparición del ácido araquidónico, lo que tiene como consecuencia que no se sintetizan ni prostaglandinas ni tromboxanos ni tampoco leucotrienos. Ahora, la utilización de los antiinflamatorios no esteroideos no selectivos lo que hace es bloquear la síntesis de prostaglandina y tromboxanos, pero al mismo tiempo va a bloquear la protección de la mucosa gástrica, va a bloquear aquellas prostaglandinas que regulan tensión arterial, flujo renal, la función de las plaquetas y que dilatan los bronquios y por tanto tiene una serie de consecuencias relativamente importantes. Los inhibidores de la ciclooxigenasa 2 van a bloquear solamente una parte de las prostaglandinas y tromboxanos y con eso previenen la inflamación y mantienen la protección de la mucosa gástrica. ¿Cuál es el inconveniente? Que se ha encontrado que aumentan la presencia de hipertensión arterial, las cardiopatías isquémicas, infarto cardíaco y accidentes vasculares encefálicos con complicaciones también con estos medicamentos. Antidepresivo y anticonvulsivante, otro grupo. Un grupo muy efectivo para el tratamiento del dolor neuropático. Son moduladores de la transmisión del dolor, disminuyen la transmisión del dolor. Recuerde cuando hablábamos de los pasos para sentir el dolor, que un paso importante es la transmisión. Estos medicamentos antidepresivos y anticonvulsivantes actúan sobre la transmisión del impulso eléctrico nervioso. Retardan este impulso eléctrico nervioso, no se transmite con la misma intensidad, disminuye y entonces alivian el dolor. Tienen una efectividad similar a los derivados del opio, a los opioides, a los medicamentos que morfina, etcétera, en el tratamiento del dolor neuropático. O sea, son útiles en el tratamiento del dolor neuropático, pero son mucho menos tóxicos que los derivados del opio. Por eso se recomienda como primera línea de medicamentos para el dolor neuropático. Los primeros que hablábamos para el dolor ¿qué? Nociceptivo. Ahora estamos hablando de medicamentos para el dolor neuropático. Los antidepresivos tricíclicos son muy efectivos. Amitriptilina, imipramina, nortriptilina. La amitriptilina es muy efectiva
pero causa más sedación y somnolencia. Personas cuando toman amitriptilina a veces se sienten un poquito dormidos. ¿Quiere hacer una prueba? Tome un pequeño pedazo de amitriptilina, colóquese en la lengua y la lengua queda anestesiada por unos minutos. ¿Cómo es esto? Sí, ¿por qué? Porque bloquea la transmisión de impulsos sensitivos por el nervio sensitivo de la lengua, no por el nervio de sentir el gusto, sino por el nervio que transmite sensibilidad, el tacto de la lengua, el dolor de la lengua, todo eso, ¿no? Son eficaces, muy eficaces para prevenir la cefalea, sobre todo la cefalea migrañosa, muchos de ellos son útiles para esto, para tratar el dolor abdominal y pélvico crónico, no el agudo. El agudo hay que tratar la causa siempre porque puede ser una causa muy importante. Pero las personas que tienen ya lesiones pélvicas, que son crónicas, o dolor abdominal con enfermedades crónicas, la amitriptilina ayuda también porque bloquea la transmisión de la sensibilidad por el nervio. Son útiles para fibromialgia y son útiles para el dolor muscular y óseo también. ¿Por qué? Repito, porque modulan la transmisión del dolor, disminuyen la transmisión del dolor. Si un médico le indica amitriptilina para un dolor, no es que piense que usted está nervioso, no es que piense que usted está deprimido, porque a veces dicen, me mandaron amitriptilina para el dolor, y la gente en la calle dice, ese médico está loco, pero tú te sientes mal de los nervios, tú estás deprimido. No, tú duermes bien, sí. Entonces, ¿para qué te mandó eso? Se lo mandó porque alivia una serie de dolores, porque modula la transmisión del dolor. Estoy repitiéndolo porque es frecuente que pasen estas cosas. Médicos callejeros, tenemos montones. Médicos efectivos, bueno, pues también tenemos, pero los callejeros son más. En el próximo video continuamos para terminar el tratamiento del dolor, o sea, el tema del tratamiento del dolor general, tratamiento general del dolor. Hasta entonces. Bueno, nos vemos.